Bienvenidos a Relatos Sagrados, un lugar donde descubriremos historias impactantes sobre la Biblia. Hoy hablaremos de dos personajes destacados de la Biblia que jugaron un papel fundamental en la historia religiosa de Judea en el primer siglo después de Cristo. La historia de Anás y Caifás, líderes religiosos que participaron en la crucifixión de Jesús, refleja el poder, la influencia y las consecuencias de las decisiones humanas. Estas dos personalidades son Anás y Caifás. En aquella época la región de Judea estaba bajo dominio romano y el templo de Jerusalén era el epicentro de la vida religiosa y cultural. Anás y Caifás surgieron como líderes destacados en el mundo judío y sus nombres aparecen en los relatos bíblicos. Su influencia se entrelaza con la trama de la crucifixión de Jesús y los acontecimientos relacionados con este suceso fundamental en la historia cristiana. La ocupación romana trajo consigo un sistema de gobierno que limitaba la autonomía de los líderes locales, lo que resultó en una relación compleja entre los líderes religiosos judíos responsables de mantener el orden en el Templo de Jerusalén y las autoridades romanas. El Templo de Jerusalén representaba el corazón espiritual y religioso de la vida judía, atrayendo a peregrinos cada año para ofrecer sacrificios y cumplir con sus deberes religiosos. Esto otorgaba un poderoso simbolismo y un alto valor político a quien controlaba el templo en este contexto de ocupación romana y tensión religiosa. Anás y Caifás surgieron como líderes religiosos influyentes. Ambos formaban parte de la poderosa secta saducea que no creía en la resurrección. Su posición como sumos sacerdotes los convirtió en figuras centrales de la vida religiosa judía y les otorgó poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Es importante recordar que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era compleja y a menudo tensa debido al miedo constante a las revueltas y la pérdida de privilegios provocadas por la ocupación romana. Esta tensión proporciona el telón de fondo para comprender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en relación con su participación en el arresto y juicio de Jesús. Con este contexto histórico en mente continuaremos explorando quiénes fueron Anás y Caifás. Anás no solo ocupó el cargo de sumo sacerdote una vez como era común, sino que sirvió en varias ocasiones, resaltando así su importancia en el liderazgo judío de la época. Su primer nombramiento se produjo alrededor del año 6 después de Cristo durante el gobierno de Quirinio, gobernador de Siria, y permaneció en el cargo hasta aproximadamente el año 15 después de Cristo. Durante su etapa como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de sucesión en su familia, asegurando así la continuidad y el poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le otorgó un poder considerable en el Templo de Jerusalén, ya que era responsable de supervisar los rituales, administrar sacrificios y hacer cumplir las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convirtió en un líder religioso, sino también en una figura política clave, dado que el templo era un centro de poder y control entre los judíos. La sociedad de Anás también dominaba la recaudación de impuestos del templo y el cambio de moneda, como se menciona en Lucas, acusándolos de convertirlo en una cueva de ladrones, profanando así la religión. El comercio de vendedores de animales y prestamistas de dinero en el templo era el negocio más rentable de la ciudad. El Talmud judío declara que las sin escrúpulos, junto con líderes corruptos del sacerdocio, cuya presencia profanaba el santuario, se cree que esto se debe a sus complots para planificar persecuciones. Por otro lado, Caifás se casó con la hija de Anás y ambas familias eran ricas y pertenecían a la aristocracia. Caifás fue nombrado sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo y su nombre marcó un punto crucial en la narrativa bíblica. Caifás asumió un papel de liderazgo en el Templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás es interesante y significativa porque aunque Anás ya no ocupaba el cargo de sumo sacerdote en ese momento, su influencia aún era evidente. Uno de los momentos más notables de la narración bíblica de Caifás ocurrió después de que Jesús resucitó a Lázaro. La noticia llegó al concilio y en el Caifás hizo la famosa pregunta que se encuentra en el Evangelio de Juan 11:49-50. Leamos lo que dice el texto bíblico.
no sabéis nada ni consideráis que sea conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esta declaración de Caifás evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. Esta declaración de Caifás fue como una profecía de que Jesús debería morir por toda la nación y no solo para la nación sino también para reunir en uno a los hijos de Dios dispersos. El relato bíblico narra que después de la declaración de Caifás todos en el concilio acordaron matar a Jesús. Durante el ministerio de Jesús las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío representado en gran parte por Anás y Caifás fueron creciendo poco a poco. Jesús predicó una reforma religiosa que desafió algunas de las doctrinas y prácticas establecidas por el líder religioso de la época poniendo en conflicto directo con las autoridades religiosas. Fue en este contexto que Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote para ser interrogado. Primero fue llevado ante Anás y luego ante Caifás, quien era el sumo sacerdote en funciones en ese momento. Estos interrogatorios marcaron un punto crítico en la narrativa bíblica durante el interrogatorio. Anás y Caifás buscaron obtener confirmación de Jesús de las acusaciones de blasfemia y sedición, pero Jesús permaneció en gran medida en silencio estos interrogatorios. Llegaron a la decisión de enviar a Jesús al gobernador romano Poncio Pilato para que fuera juzgado y condenado. Es importante resaltar que Anás y Caifás jugaron un papel activo en la decisión de acusar a Jesús e impulsaron su sentencia de muerte. Su influencia política y religiosa contribuyó significativamente a la posterior crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Caifás se negó a aceptar la evidencia de que Jesús había resucitado. Por esta razón ordenó el arresto e intentó matar a Pedro y Juan más tarde. También participó en la muerte de Esteban. Caifás jugó un papel importante en la persecución de los seguidores de Jesús. Sin embargo, alrededor del año 36 después de Cristo, Caifás fue destituido por Vitelio, gobernador romano de Siria, coincidiendo con la destitución de Pilato de su cargo. Finalmente Caifás fue miserablemente asesinado y arrastrado fuera de Jerusalén por los romanos. Durante este evento el templo fue destruido tal como lo profetizó Jesús. La tumba de la familia fue descubierta en 1990 mientras se construía un camino en una antigua cueva en las laderas de Jerusalén. Por otro lado, Anás murió dándose cabezazos contra las paredes tras darse cuenta de que había contribuido a la muerte del Mesías. Como nota adicional, Matías, nieto de Anás e hijo de Teófilo, fue nombrado sumo sacerdote por Agripa II en el año 65 después de Cristo. Fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo, como Jesús había profetizado. La historia de Anás y Caifás nos ofrece una poderosa reflexión sobre el poder, la influencia y las consecuencias de las decisiones humanas. Estos líderes religiosos desempeñaron un papel crucial en la crucifixión de Jesús, actuando en contra de la justicia y la verdad para mantener su propio poder y estatus. Sin embargo, su poder y autoridad terrenal no pudieron ejercerlos por las consecuencias de sus acciones. Aunque temporariamente parecían estar en control, finalmente enfrentaron su propio destino trágico, la muerte y la ruina. Esta historia nos recuerda que a pesar de la apariencia de poder y éxito en el mundo, las acciones injustas y egoístas eventualmente llevan a la destrucción. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir una vida guiada por principios éticos y morales en lugar de buscar solo el poder y la riqueza. Asimismo, nos enseña sobre la importancia de la humildad y la compasión, recordándonos que el verdadero liderazgo se basa en servir a los demás y en trabajar por el bien común en lugar de buscar la propia gloria y beneficio personal. En última instancia, la historia de Anás y Caifás nos insta a reflexionar sobre nuestras propias acciones y motivaciones, y nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias tanto en esta vida como en la próxima. Espero que hayas disfrutado este video. Si te gustó, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal para recibir más contenido.